Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos de Último Momento, estamos con mucha cantidad de temas en el programa de hoy. Vamos a referirnos a la elección del nuevo fiscal general del Estado, vamos a hablar de los bloqueos, del levismo, de la crisis de los carburantes, de la situación en Cuba y la condena al expresidente del Perú, Alejandro Toledo, y vamos a hablar también sobre un proyecto de ley que han presentado Amparo Carvajal y Marcel Rivas. Hola Amalia, ¿cómo estás? Comencemos a desarrollar estos temas sin antes conocer la respuesta a la pregunta de ayer y, por supuesto, la pregunta que tenemos preparada para hoy. Hola amigos, bienvenidos. Estas son las noticias de Último Momento. Pues sí, habemos fiscal general. Toda una sorpresa para mí. Pensé que eso iba a demorar mucho y que no iban a conseguir 2/3 y que íbamos a tener fiscal general interino, pero no fue así. Hay fiscal general y es el que estaba en funciones, todavía está en funciones como fiscal del distrito de Santa Cruz. Habían 10 postulantes, todos ellos venían del aparato judicial o de la fiscalía, o eran ministros de la Corte Suprema o del Consejo de la Judicatura, en fin. Habían 3 fiscales, si es que no más, el de La Paz. Por suerte no salió, qué felicidad, Cacho. Alave quedó a medio camino y fue electo Roger Mariaca, el nuevo fiscal general, cargo que va a ejercer durante 6 meses. ¿A ti qué te parece? ¿Qué antecedentes tienes de Mariaca? Son 6 años el mandato de lo que establece la Constitución. Es entre 2024 y 2030, Amalia. Realmente va a estar mucho tiempo encabezando el Ministerio Público. Roger Mariaca es cruceño de nacimiento. Creo que es de los pocos cruceños que han llegado a este alto cargo en el ámbito judicial. Estuvo como fiscal departamental en Santa Cruz, teniendo alguna actuación un poco opaca en casos emblemáticos, por ejemplo, las Londras, este secuestro de policías, periodistas y trabajadores agrícolas por parte de avasalladores que nunca se terminó de resolver. El caso del Banco Fácil, ¿te acordarás? Esta intervención que incluso tuvo la muerte del interventor del Banco Fácil. El paro de los 36 días en Santa Cruz, que incluso terminó con la quema de las oficinas de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Hay varios casos y seguramente eso se le va a preguntar porque hoy en la tarde Amalia va a ser posesionado como nuevo fiscal general del Estado. Bueno, podemos decir que tiene un perfil arcista. Sí, está bastante cercano de los intereses del actual gobierno. ¿Cómo así que obtiene 115 votos? Necesitaba 107 y es electo con 115. Quiere decir que votaron evistas, arcistas y oposición. En la primera vuelta, porque se realizaron 2 vueltas antes de que Mariaca obtenga esta alta votación, en una votación de diputados y senadores de manera conjunta. En la primera vuelta obtiene 83 votos, pero ya es el candidato ganador, porque el siguiente es Milton Montellano, que viene de Chuquisaca, y él obtiene en la primera vuelta 29 votos, nada más. Y en la segunda vuelta, Roger Mariaca concentra la votación con 115 y Montellano apenas 33. Quiere decir que parte de Comunidad Ciudadana y de Creemos también se inclinó a esta votación. Igual el que arcistas y evistas y de Comunidad Ciudadana y de Creemos y los del Manfred también hubieran votado por este candidato, refleja que era el menos malo. Tremenda polémica se armó, Amalia, porque se han empezado a acusar entre parlamentarios opositores
de haber hecho una componenda con el oficialismo, ¿no? No se sabe si juntos, evistas y arcistas, pero hablan de componendas y las acusaciones llegaron a pedir que se comprueben estas indicaciones. El diputado Miguel Roca salió anoche a decir aquí hay una componenda entre los disidentes de las bancadas opositoras con el masismo, y inmediatamente le llamaron por teléfono, según sus propias declaraciones, para exigirle, incluso con tonos de voz muy levantados, que pruebe lo que estaba diciendo, porque le mostraron que su voto había sido de rechazo, o en algunos casos, como la diputada María René Álvarez, que votó en contra y le dijo, aquí está mi voto, así que no puedes generalizar la cosa. Así que la cosa armó una polémica bastante dura en las bancadas de oposición. Como sea, Cacho ha logrado concentrar algo más de 2/3. Y esto está bien, porque alguno de los 10 iba a ser electo, y yo creo que ha sido electo el menos malo, sinceramente, después de ver la lista de los 10. No había otras opciones, no había un candidato independiente, un abogado reconocido, en fin, ¿no? Todos eran de la planilla del MAS. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos fiscal general por 6 años. Amalia, pero sería interesantísimo saber qué piensa la gente, nuestros seguidores, sobre este tema. Vamos a hacer la pregunta del día, por supuesto referido a la elección del nuevo fiscal general del Estado, con el siguiente tenor. ¿Le da usted un voto de confianza al nuevo fiscal Roger Mariaca? ¿Tendrá el apoyo inicial como tuvo en la Asamblea Legislativa? A ver, veremos qué es lo que dice la gente, Amalia, y te paso lo que respondió nuestra audiencia en función de la pregunta que lanzamos ayer. Me parece buena la pregunta. ¿Usted le da voto de confianza al nuevo fiscal general? Ya se reciben las respuestas. En la víspera tuvimos, ¿cuántas respuestas, Cacho? Tuvimos 1,800 participaciones. 1,800. Yo he perdido entre tantos papelitos mis datos, pero la pregunta era, ¿cree usted que Arce debe detener a Evo Morales? Y fue arrasadora la respuesta. Más del 80%, me corriges la precisión, dijo sí, que lo detengan. Y el resto, 20%, se inclinó más bien porque Arce debería renunciar. ¿Los datos precisitos los tienes a mano? Sí, Amalia. Interesantísima la participación, porque el 87%, 87 de cada 100 personas que han participado dicen detengan a Evo Morales. Y solamente el 13% dice que renuncia a la presidencia el mandatario Luis Arce. Interesantísimo, porque esperemos que esté escuchando también este mensaje de la gente, los gobernantes de nuestro país. Bueno, y a propósito del tema, abordemos el tema de los bloqueos. Está Evo Morales en la segunda semana de este bloqueo con una consigna clarísima: que Arce renuncie o que adelante las elecciones. ¿Qué sabes de los bloqueos, Cacho? Bueno, en este momento, Amalia, estoy con el mapa de transitabilidad abierto. Es un servicio de la ABC, de la entidad que tiene a su cargo las carreteras. En este momento está actualizado esto a las 6 de la mañana. Hay 21 bloqueos, Amalia, registrados. Muy temprano en la mañana la policía ha despejado el bloqueo en Ichilo, en Santa Cruz, pero han bloqueado otros lugares, el Torno, por ejemplo, y otros lugares los evistas. Entonces, unos desbloquean parte de los policías y inmediatamente arman otro bloqueo los evistas. Lo propio ha sucedido en Cochabamba, porque el primer bloqueo en la carretera hacia el occidente era Parotani. ¿Te acordarás este punto de bloqueo que le han llamado el cuartel general del evismo? Pero ahora ha aparecido otro antes, mucho antes, que es en Vinto, muy cerca ya de la ciudad de Cochabamba. Entonces, mientras la policía despeja unos bloqueos, los evistas instalan otros bloqueos, y en resumen tenemos 21 puntos
de corte de tráfico vehicular en este momento en las carreteras del país. El grueso de estos 21 puntos de bloqueo están en Cochabamba. Están en Cochabamba. Sí. De tal modo Sí. que el gobierno podría ir despejando la periferia y luego concentrarse en Cochabamba. Pobre Cochabamba, ¿no? La ciudad, la producción, la industria, bueno, terrible. Sí, sí, Amalia. Y además, la nueva consigna, como hemos conversado ayer, es o convocas a elecciones anticipadas o te vas. No ha habido mayores variantes en esta posición. Extrañamente, Amalia, ni Evo Morales ni Luis Arce se están pronunciando. Evo Morales es bastante rápido con los dedos, alguien le escribe, pero bueno, él publica sus impresiones en la red social X, no lo ha hecho desde ayer, y el presidente tampoco se ha pronunciado sobre este tema. Ambos parece que están esperando a ver alguna señal o alguna jugada que seguramente les obligue luego a pronunciarse. Evo Morales habla a través de sus diputados u otros personajes, ¿no? Sí. Él no pone la cara, es propio de él, al igual que él no va a los bloqueos, ni duerme en los bloqueos, ni se sacrifica para nada, tampoco escribe nada para deslindar responsabilidades. Eso se llama cobardía política, ¿o no? Bueno, en todo caso, el que ha salido a expresar cuál es la posición, bueno, han sido varios diputados. Y la expresión es esa, que renuncie o que adelante las elecciones. Las elecciones no se pueden adelantar, no hay posibilidad no hay tiempo para adelantar. ¿Dónde más adelantado? Las elecciones ya están para el próximo año y este fin de año hay que cumplir con las elecciones judiciales. Ya se allanó el camino para estas elecciones, a pesar de los fallos en Trinidad y en el Beni, de tal modo que la elección que está en puertas es la elección judicial, punto y final. Y entonces no se puede adelantar una elección nacional. Entonces lo que quedaría es que renuncie Arce, que es lo que quisiera, es el sueño dorado de Evo Morales, que renuncie. ¿Para qué? Para que Andrónico asuma la presidencia y garantice la habilitación y el triunfo de Evo Morales. Eso no va a ocurrir. Por lo menos esa es mi impresión política. Sí, Amalia, es correcto lo que tú dices, porque además de todo esto, paralizado totalmente el caso de Tarija relacionado con el estupro y la trata de tráfico de menores. No se ha movido nada más, no hay citación, no hay orden de aprehensión, no hay más convocatorias. De hecho, ayer, por ejemplo, quizás a riesgo de mezclar un poquito las cosas, se activó el proceso de Sencata y no estuvo Evo Morales y tampoco estuvo el exministro de Justicia participando en el inicio de este proceso penal ordinario contra la expresidenta Yanine Áñez. Bueno, Evo Morales, refiriéndose a los procesos que tiene, dijo, bueno, seguramente ante una pregunta de por qué no se presentó en Yacuiba, citado por la Fiscalía, él dijo, ¿acaso soy tonto? No se va a presentar, no se va a presentar. Él está jugando al todo o nada ahora. Y Arce está dejando que se desgaste, ¿no? O, como dijeron los transportistas, le falta ajustarse los cinturones para tomar el toro por las astas. ¿Cuál es el resultado de esto? Que el país se está hundiendo, Cacho, el país se está hundiendo. Evo Morales está financiando el bloqueo. Se encontró una mujer que iba, una jovencita en realidad, que iba al bloqueo en Caracollo, que fue despejado, y que llevaba en el aguayo 4.000 bolivianos, no es mucho 4.000 bolivianos, ¿no? Pero para los gastos de los bloqueadores. También hay un pronunciamiento del MAS con 20.000 sellos que dice cobren peaje. Y ese peaje es para los gastos de los bloqueadores. O sea, hay una extorsión absolutamente abierta, ¿no? No ocultan nada. En todo caso, Cacho,
los bloqueos están afectando la provisión de gasolina. Vamos a ver el tema de la gasolina. Sí, Amalia, sí, por supuesto que sí, porque las colas en estos 10 surtidores en la ciudad de La Paz y los 10 surtidores en el Alto son kilométricas. Solamente están proveyendo de combustibles a los surtidores de YPFB y por tanto las filas, Amalia, por ejemplo, yo vi en la zona de Irpavi, al ingreso a Irpavi, que prácticamente llegaban a Calacoto, la cola anoche, y la cola en el surtidor de la calle 23 de Calacoto, la que sube esta avenida hacia Cotacota, daba la vuelta ingresando a Chumani. Imagínate lo extensas que son las filas, todos buscando combustibles. Las autoridades de la ANH dicen que este 1,5 millones de litros es suficiente como para desactivar esta emergencia. Lo que no está ocurriendo, la gente más bien está yendo con sus vehículos particulares, con sus minibuses, con sus taxis, y a que no sabes qué ocurrió. Se han querido aprovechar los choferes de La Paz porque han anunciado un paro para este miércoles, buscando que se suban las tarifas de los pasajes de micros, minibuses, taxis, radiotaxis, carris. Increíble, en medio de la crisis, queriéndose aprovechar y golpear la economía familiar de parte de los choferes, con varios argumentos, por supuesto, así que el alcalde los ha citado para esta jornada para tratar de desactivar este intento de elevación de los pasajes en La Paz. Yo vuelvo luego al tema del paro del transporte y pedido de aumento salarial. Quiero subrayar lo que nos dijo la periodista chilena, que a mí me parece que da claridad al tema. Hay una mala administración al margen de la crisis está profundizada, ahondada por la mala administración, y esta mala administración tiene como origen la falta de divisas, y sabiendo que no tienen divisas, Cacho, contratan 3 nuevos buques que están ahí en el puerto de Arica, llenos de carburantes, pero están desde principios de mes, mucho antes del paro de los trabajadores de Quiborax en Chile. ¿Por qué no descargaron? ¿Por qué no hicieron lo posible para descargar ese carburante y evitar esta falta de carburantes? Ese es el primer problema. Al parecer, todo indica que no hicieron eso más que por negligencia, por falta de divisas. Contratan barcos, Cacho, no teniendo plata para pagar. Y entonces, cada minuto que el barco está ahí, varado, sin motivo, va a cobrar. O sea, ese lote de gasolina va a costar el doble porque el barco no pierde. Yo te descargo, pero tú me pagas. He estado 20 días al cohete, tú me pagas tanto por día. Y no tienen plata y no descargan por eso. Entonces, no hay gasolina por la negligencia del gobierno. Contrata barcos sin tener la plata en el bolsillo, ¿no? Y luego esta otra cosa que dio claridad la periodista chilena, es que ¿para qué van por la ruta bloqueada? ¿Qué sentido tiene ir por una ruta que está bloqueada? Si hay otra ruta que está despejada y que cruza la frontera por Bolivia. ¿Ves, Cacho? Es un tema de gestión pública. Más de uno ya ha pedido la renuncia del presidente Yacimientos y yo me sumo a aquello porque es un inútil, ¿no? No resuelve los problemas, ahonda los problemas. Entonces, el lote de gasolina que ha entrado, y la última información dice que entraron las 500 cisternas que estaban bloqueadas en Chile, de tal modo que es posible que hayan no 2 millones de litros, sino 12 millones de litros, y eso ya puede dar alivio si es que realmente pasaron las 500 cisternas y ya están en el país. Pero hasta ahí llegamos, y están los barcos ahí parados todavía sin poder
vaciar el diésel, la gasolina que han traído con un costo tremendo para el país, tremendo. Me llamó mucho la atención, Amalia, de la entrevista que tuvimos con Jimena Astudillo, esta periodista chilena, el hecho de que ella dijo que envió unos cuestionarios a YPFB para que se conozca la palabra oficial de la estatal petrolera en relación a estas dudas, a estos cuestionamientos que tiene la colega periodista chilena. Nunca le han respondido, ¿no? Que ese es otro síntoma de que las cosas no están haciendo bien y por tanto creen que guardando silencio, callándose, van a solucionar la cosa, cuando más bien la realidad es la que tú has mencionado con bastante claridad, ¿no? Entonces yo creo que si el gobierno tiene las cosas correctamente hechas, no habría ningún problema de responderle a Jimena Astudillo o cualquier periodista nacional o extranjero de cómo se está encarando esta crisis de carburantes que está realmente generando mucha molestia de la gente, ya mucho hastío, pelean en las filas, hay gente que se quiere colar, por tanto salen furibundamente los otros conductores, se quieren agarrar a golpes. Es muy grave, Amalia, lo que está sucediendo ya en el terreno, en la realidad misma. Cacho, el gobierno no solo no resuelve, es incapaz de resolver un problema administrativo, un problema económico, no solo no resuelve, sino que tiene la política del avestruz, esconde la cabeza y cree que no hay problema. Oculta los problemas y le pasa la bola, la responsabilidad a cualquiera, ¿no? Esa molestia que tú indicas es angustia, Cacho, es angustia. Mira, el transporte pesado dijo que a estas alturas tiene más de 100 millones de bolivianos en pérdidas. 100 millones. De cada 10 camiones, 3 han logrado conseguir diésel, 7 están parados. Eso es terrible. Y aquí el empresario que contrató los camiones para sacar su mercadería a Chile o al Perú, o que está importando, por ejemplo, alimento para pollos. Bueno, nunca llega el alimento para pollos, los pollos se mueren, o los pollos están en camino y ahí se quedaron y murieron todos. Entonces, es más que molestia, es una angustia, es una desesperación, es una incertidumbre, pidiendo todos a gritos: gobierno, haz algo, detén a Evo. La respuesta que nos dio nuestra audiencia es esa: resuelve de una vez el problema, detén a Evo, llega, manda militares, ejército, helicópteros, detén a Evo y acaba con este problema. Si es que el problema fueran solo los bloqueos de Evo, que no lo son, porque así levante los bloqueos Evo Morales, igual no va a haber gasolina, Cacho, porque tiene que ver con las divisas. Así es, Amalia. El problema de fondo es precisamente eso. No hay manera en este momento de conseguir los dólares para pagar a los intermediarios, a los que transportan en los grandes buques el combustible. Por supuesto, no van a descargar si no reciben en sus cuentas la cantidad de dólares que se ha pactado con YPFB, con el gobierno, porque Armin Dorgaten, por ejemplo, anoche por un poquito salir, por retirarle la nalga a la jeringa, dijo anoche que no, ratito, YPFB no tiene dinero porque no es el responsable de pagar, es otra entidad del Estado. No somos nosotros los que tenemos los billetes contantes y sonantes para pagar, ¿no? Entonces, claro, se entiende en este tecnicismo, pero esto es el gobierno, ¿no? YPFB es parte del gobierno y quien tiene que hacer todas las gestiones es precisamente YPFB. Así están las cosas, Amalia, pero en medio de esto decíamos que hay gente que se quiere pasar de viva y que quiere subir las tarifas de los pasajes en La Paz. Mañana en La Paz hay paro de transporte. Bloqueos en las esquinas, que somos unos expertos, unos maestros para hacer bloqueo, y entonces los choferes, transporte libre y transporte sindicalizado amenazan con salir a un bloqueo reclamando porque no tienen gasolina. La mitad del transporte está sin gasolina, Cacho, y entonces hay bronca.
no están trabajando, no están percibiendo ingresos y bueno. Ahora, Cacho, tú tienes razón, que no suban el transporte, porque suben el transporte y afectan al bolsillo del grueso de la población. Pero, bueno, el grueso de la población, los comerciantes, no han necesitado pedir permiso al alcalde ni nada. La lechuga ha subido, el tomate ha subido, la carne ha subido, todo ha subido, Cacho. La dulcera de la esquina ha duplicado el precio de los dulces, de los chicles, del Kleenex. Todo el mundo ha subido los precios. Y el chofer, a ver, ponte en el carro, a ver si tú fueras minibusero, estás día y noche en la cola del transporte, no has trabajado 2 días y luego que consigues la gasolina cobras 2 pesos. Entonces, hay una crisis económica. Yo no creo que es por avivados, Cacho, discúlpame que discrepe con el criterio. Yo creo que a todos nos está apretando el zapato. Y entonces todo el mundo hace lo posible por salvarse. Me parece. Hay un detallito, Amalia. Ese detallito se llama GNV, que es gas vehicular. Una buena cantidad de estas unidades del transporte público funcionan a GNV. Y el GNV no está escaseando, el GNV cuesta menos, el GNV puede resolver el problema. Pero, como decíamos también, como hay falta de imaginación en el gobierno o en las autoridades que están en este momento convocadas a resolver el problema, ojalá les hagan entender que pueden terminar afectando gravemente más la economía de las familias, por un lado, y por otro lado, o sea, se han detenido todas estas transformaciones que en su momento tuvieron un buen impacto, ¿no? Que la mayoría de la cantidad del transporte público se convierta a GNV. Eso también se ha detenido, no sé por qué, pero quizás habría que reactivar eso, que más vehículos pasen a este tipo de combustible que se ahorra mucho y de alguna manera cumple exactamente los mismos estándares que si funcionara a gasolina o incluso a diésel. Sí, en eso tienes razón. Gran parte del transporte tiene gas. Y esperemos que la provisión sea por muchos años, no sé cuántos años. Es a corto plazo. El día que se acabe el gas, ahí vamos a estar en problema. Pero bueno, tiene que ver con una negociación del alcalde. Son factores que se tomarán en cuenta y se pondrán sobre la mesa. En todo caso, Cacho, el grueso de la población opina como vos. El grueso de la población no va a tolerar un incremento de tarifario. No va a tolerar. Es un punto muy sensible, como el incremento en el precio del pan. Son dos cosas que son detonantes para una convulsión social, ¿no? Y eso lo saben también los transportistas. Y otra cosa del transporte pesado que había amenazado con ir a bloqueos, eran bloqueos contra los bloqueos. Eso ocurrió en la víspera. Pero se dieron cuenta, por suerte, y dijeron, no podemos bloquear contra los bloqueadores porque al final de cuentas vamos a pasar a apoyar a Evo Morales, de tal modo que decidieron suspender esos bloqueos. Me parece sumamente razonable, pero piden, no es que piden, anunciaron que no van a pagar peaje y que además no van a pagar sus cuotas a la banca, sus cuotas por créditos obtenidos, no van a pagar sus obligaciones a la banca. ¿Por qué? Porque tienen pérdidas. Esto que te digo, de cada 7 camiones, de cada 10 camiones, 7 están parados. Amare, estamos en una absoluta anomia. Aquí no hay ley, no hay institucionalidad, no hay reglas de juego en esta sociedad. Cada quien, como tú lo has dicho, quizás hasta por desesperación, por angustia, está buscando la manera de salir de alguna manera bien parado de todo este clima de conflictividad enorme que hay en el país. La verdad que estamos en un momento de absoluta anomia
en el país. Por favor, Amalia, permíteme, por favor, cambiar de tema, porque tú hiciste un anuncio muy importante. Hay un proyecto de ley de Amparo Carvajal y de Marcel Rivas, que creo que es importantísimo que nuestros seguidores lo conozcan. Sí, Marcel ha tenido la gentileza de mandarme el proyecto de ley. ¿Quién es Marcel Rivas? Marcel Rivas ha estado 2 años en un calabozo, 2 años preso en San Pedro. Bueno, ha logrado salir de la cárcel y está muy activo y trabajando junto con Amparo Carvajal, que esto es muy alentador, muy alentador. Bueno, han hecho un proyecto de ley que se llama incapacidad moral. Un proyecto de ley para que las personas que, como Evo Morales, tengan acusaciones sobre violación, estupro, tráfico de niñas, etcétera, 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 se aplique esta ley para separarlos de la política. ¿No te parece que es algo extraordinario? Dice, la ley busca en su artículo 5 crear la figura administrativa de incapacidad moral, que es una herramienta de protección hacia los niños, niñas, adolescentes del país, y habría que agregar, pues, mujeres u hombres, es decir, una pareja que golpea a su cónyuge, ¿no? Estoy abriendo la posibilidad de que alguna mujer lo pegue a su marido, que puede ocurrir, ¿no? Que puede ocurrir también. También incapacidad moral. Pero esencialmente aquellos que atacan, agreden a niños, niñas y adolescentes en el país, pues se les aplique esta incapacidad moral, que quiere decir que no pueden ser candidatos o funcionarios electos, elegibles, de ternas en ejercicio y aspirantes inscritos a todos los niveles del Estado. Por ejemplo, no podrían participar en las elecciones judiciales, no podrían candidatar para fiscal general, menos para diputado o senador, menos estar en el Parlamento y menos ser candidato a la presidencia y aún menos ser presidente del Estado plurinacional. Me parece un proyecto de ley que hay que apoyarlo con todo. Sí, sí, Amalia, la verdad, porque sí resuelve un tema que es el camino luego a la impunidad. Te acordarás, ha habido diputados ejerciendo su mandato que han sido acusados de violación y no les pasó nada. Terminaron su mandato, por supuesto, de las filas del oficialismo desde hace ya 20 años, y listo. Y están tranquilos, han dejado de ser diputados y están paseando las calles, pero de la manera más tranquila después de semejantes aberraciones. Y lo otro, Amalia, esto tiene que extenderse, por supuesto, a candidatos y candidatas, por ejemplo, a concejales, a alcaldes, a asambleístas departamentales y a gobernadores de las 9 regiones de nuestro país. No, sí, es a todos los elegibles, ¿no? A todos los elegibles. Se abrirá la discusión sobre la presunción de inocencia. Será para todos aquellos que ya estén procesados, ¿no? No a sola acusación, pero a los que están procesados. Y claro, si resultan inocentes en el proceso, pues se les levanta el cargo de incapacidad moral y vuelve al Parlamento, a donde fuera. Pero bueno, la iniciativa es positiva. Cambiemos de tema, Cacho. Sí, adelante, Amalia. A propósito de corrupción y otros temas, un presidente del Perú ha sido sentenciado a 20 años de prisión. Carambas, qué envidia en relación a la justicia peruana. ¿Quién es el culpable? Alejandro Toledo, Amalia, uno de los presidentes más representativos en la época neoliberal, del liberalismo moderno en Sudamérica, ha sido sentenciado a 20 años y 6 meses de prisión por haber recibido una coima de $35 millones de la constructora brasileña Odebrecht. Esto es realmente ejemplificador, porque
En Perú ocurre eso, varios expresidentes también están en cárceles, por ejemplo, Ollanta Humala, está Pedro Castillo, se salvó Pedro Pablo Kuczynski, y recientemente el fallecido Fujimori también estuvo en la cárcel por temas de corrupción. Así que la justicia peruana, cuando se pone decididamente a enjuiciar este tipo de casos, siempre da con estas noticias de que un expresidente ahora tiene que cumplir cárcel durante 20 años y 6 meses. Toledo ya no es ningún muchacho, está por encima incluso de los 60 años, y imagínate 20 años estar ahí, tendrá que pagar de lo que le hizo a su pueblo, que es corromperse a través de esta constructora Odebrecht. Y Alan García, que se pegó un tiro después de haber sido acusado de corrupción, también por estas coimas de Odebrecht. Estas coimas son las que conmocionaron a América Latina entera, porque hubieron coimas toda Centroamérica hasta el último rincón del continente. Coimas que estaban promovidas por estas empresas, y estas empresas tenían un padrino, que era Lula. Lula viajaba a todo lado promoviendo a sus empresas. En Bolivia no llegó la Odebrecht, llegó, tú sabes el nombre de la empresa. OAS. Para partir el Timnis en dos. Exactamente, y en todo lado distribuyó coimas porque obtuvo las licitaciones, ganó las licitaciones a punta de coimas, en todo lado, millones y millones. Ahora, el jefe de la Odebrecht está en el Brasil libre de todo cargo, al igual que Lula, que fue el promotor de esto, ¿no? Lula, viste que lo pusieron preso, estuvo preso 1 año, porque una de estas empresas, Odebrecht, se dice, le regaló un departamento, pero el departamento no estaba a su nombre, y después hubieron errores procesales, y entonces está libre, y hoy presidente del Brasil, y sigue promoviendo a sus empresarios. Cada vez que va a algún país, va con 50 empresarios, igualito hizo con la Odebrecht. Bueno, 20 años para Alejandro Toledo. Quiero pasar a Cuba, ya que estamos en panorama internacional, Cacho. Adelante, Amalia, adelante, por favor. Cuba ha recibido el azote de Oscar, un huracán, que por suerte llegando a tierra ha disminuido su intensidad, pero los agarró en pleno apagón. Cacho, qué tragedia. Los cubanos no merecen vivir en las tinieblas, ¿no? Sin esperanza, sin absolutamente nada. 3 días, desde el viernes pasado, un corte, pero no fue por Oscar, fue un corte porque 60 años que no invierten, 60 años de revolución, 65 para ser precisa, y no cambiaron, ¿qué te voy a decir?, los equipos de transmisión energética, ¿no? Los equipos se cayeron, se destrozaron, están destrozados, no hubo mantenimiento, ¿sabes, no? Es el olvido, ¿no? Mucho bla bla, mucho discurso, mucha revolución, mucho hombre nuevo, pero equipos nuevos, ninguno. Hay 2 escenas que me conmovieron del informe internacional. Una de esas es la declaración de alguien sentado al borde de la acera, agarrándose la cabeza, y dice: la poca comida que tenía se pudrió. En 3 días, con esos calores, ¿no?, en el Caribe, se quedó sin comida. Y luego las colas, ya no para comida, pero hay un hotel administrado por españoles que parece tienen motores propios, y puso a disposición del público unos enchufes porque la gente se quedó sin celular, Cacho, sin cargar el celular. Tú te puedes imaginar, sin refrigerador y sin celular. Y entonces la cola infinita para cargar el celular, 10 minutitos aunque sea. ¡Qué terrible! Está pasando la crisis, pero no la van a resolver. Tal vez prenden un foco, pero habrá apagón siempre.
Sí, en medio de todo esto ya hay acciones de protesta, están desafiando incluso este secante control que hay de las fuerzas de seguridad de Cuba. Y la gente está, ya no le queda otra. ¿Qué más puede perder? Y entonces están saliendo a las calles a protestar contra Díaz-Canel, que igual no resuelve el asunto, es puro bla bla y no hay nada de efectivo. Porque además los celulares, Amalia, se han vuelto las linternas en Cuba. Claro. Cargan efectivamente para comunicarse con sus seres y sus allegados, pero también es para darse luz, porque están cocinando en la noche para de alguna manera sortear las altas temperaturas, y lo hacen con la iluminación del celular, porque tiene activada esta linternita en cada equipo. Es realmente terrible. Dicen los cubanos, nunca imaginábamos llegar a este grado de pobreza, de abandono. Es realmente triste, muy penoso lo que está sufriendo el pueblo cubano ante esta dejadez después de 65 años de la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro. Sí, cocinando a leña, porque no hay gas, ni en sueños, a leña. Y bueno, los jóvenes, lo único que quieren los jóvenes es irse. Y bueno, el 10% de la población ya se fue en los últimos 4 años. Así de grave es la situación. Y estos cortes de luz, Cachito, rápidamente te digo los datos, podrían llegar al país si se acaba el gas. Todavía hay reservas, no sabemos para cuántos años más, si 1 año más, 2 años más, pero es corto plazo. El grueso de la provisión de energía eléctrica viene de termoeléctricas, es decir, plantas que construyó Evo Morales. Gastó $1.300 millones en 3 termoeléctricas, Entre Ríos, Guarnes y la termoeléctrica del sur, que funcionan con gas. Nunca hicieron cálculos para cuántos años iba a alcanzar el gas. Pensaban que iba a haber gas hasta la eternidad, y entonces pusieron termoeléctricas, y no sabemos el momento en que estas termoeléctricas no tengan gas. Cachito, se dice que en 2 años empiezan a agotarse absolutamente todos los campos gasíferos, ¿ah? Entonces estas termoeléctricas paran. Estas termoeléctricas son la fuente del 61-62% de la producción de energía eléctrica. O sea, las hidroeléctricas, las que producen energía por caída de agua, son casi el 30%. Si hubiera sequía y encima se agota el gas, estamos igualito que Cuba. Sí, Amalia, la situación no es para nada lejana. Álvaro Ríos anda insistiendo en que si las cosas no se solucionan ahora, vamos a tener que importar incluso GLP y el gas para las cañerías, para el sistema de gas domiciliario. Es grave, porque además él hace muchos años dijo, cuidado, se nos viene una hecatombe en términos de reservas gasíferas, y se está cumpliendo sus advertencias. Nos vamos, Amalia, ya hemos llegado al final de nuestro programa, reiterándoles la pregunta para ustedes, amigos, amigas, es: ¿le da usted un voto de confianza al nuevo fiscal general del Estado, don Roger Mariaca? Esperamos su participación, Amalia, y con esto nos despedimos. Que tengas una excelente jornada. Lo mismo para ti y para todos los amigos que han seguido el programa. Muchísimas gracias. Será hasta mañana. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.